Buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que vinieron hoy a celebrar el Día de la Mujer. Bueno, doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da de poder enseñar su palabra. Pienso que lo que más me apasiona hacer en mi vida, de las muchas cosas que hago, es predicar la palabra de Dios, porque es el llamado, el plan y el propósito que Dios me dio desde antes de la fundación del mundo. Y así como nosotros veíamos en el video, el primero que reivindicó a la mujer fue Jesús. Amén. ¿Sí? Jesús defendió a la mujer, Jesús empoderó a la mujer para ir a predicar. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que la mujer no puede predicar. Si la palabra de Dios nos habla y nos enseña que a las primeras que el Señor se les presentó fueron mujeres. Y a las primeras que mandó a predicar, ¿quiénes fueron? Mujeres. Y la palabra de Dios dice que en Jesús ya no hay ni hombre ni mujer. Y la palabra de Dios también dice que en los últimos tiempos vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, ¿de dónde sacan que la mujer no puede predicar? Si la palabra de Dios siempre habla que la mujer ha sido escogida por Dios para predicar. Las que sostenían el ministerio de Jesús, ¿quiénes eran? Mujeres. Entonces la mujer siempre ha tenido un papel fundamental dentro de la historia y dentro de la iglesia, ¿sí? Y Dios usa a las mujeres con un poder sobrenatural. Y en esta mañana quiero hablar de mujeres de fe del Antiguo Testamento. Ayer cuando miraba la enseñanza del pastor, yo decía, porque el pastor habló de mujeres, y yo dije, ¿tendrán las mismas mujeres que yo tengo? Pero no, el pastor escogió las del nuevo, yo escogí las del antiguo. Entonces Dios es bueno, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de mujeres de fe del Antiguo Testamento. Y en Proverbios 31:10, Proverbios 31 habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Y sabe quién escribe el proverbio de la mujer virtuosa? No la escribe un hombre, porque todos piensan que fue Salomón el que la escribió. No. La mujer virtuosa la escribió una mamá enseñándole a su hijo a escoger esposa. Sí, amén. Y me encanta, a mí me encanta Proverbios 31, porque la mamá empieza hablando a su hijo sabiendo que su hija era un rey. Y le dice, oh Lemuel, no es de los reyes. Y le empieza a hablar que no es de los reyes emborracharse, que no es de los reyes torcer el juicio, que no es de los reyes aceptar el soborno, que no es de los reyes. Y empieza a darle como todas las instrucciones que una madre le da a un hijo. Pero después le dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces Jaime decía cuando abría el servicio que es difícil de encontrar. Y es verdad, es difícil encontrar una mujer virtuosa, ¿sí? Todas las mujeres tienen un valor especial dado por Dios, pero la mujer hoy en día ha perdido el valor que Dios le ha dado en manos del diablo. Y uno necesita entender, para aprender a ser virtuosa, el valor que Dios nos ha dado. Cuando una mujer entiende el valor que Dios le ha dado, no necesita mendigar amor de nadie. Amén. No necesita exhibir su cuerpo para sentirse apreciada, ¿sí? No necesita hacer estupideces para que otros la aplaudan y la acepten. Una mujer que entiende su valor sabe que el hombre que esté buscando una mujer virtuosa la va a hallar. Amén. Porque, como decía mi esposo, los tesoros están guardados. La fantasía usted las encuentra en los remates. Y bien baratas. Pero lo valioso tiene un costo. Y uno debe conocer el valor que Dios ha dado. La preciosa sangre de Jesús. Que es sin costo. O sea, imposible de pagarla. Valió mucho. Pero esa sangre nos ha redimido de la esclavitud de la que vivimos. Y entonces en Proverbios 31:10 dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y está hablando de que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Cuánto les gustaría tener una esmeralda? Un diamante. A las mujeres nos encantaría tener un diamante, ¿cierto? O una esmeralda, porque uno entiende que son piedras hermosas y que tienen un gran valor. Pero la palabra de Dios dice que la mujer es más valiosa que la piedra más hermosa, pero que dice que su Nosotras necesitamos dejar que el Señor trabaje en nuestra estima.
Porque ¿qué es lo que ha hecho el diablo? El diablo ha querido hacer y ha querido menospreciar a las mujeres y que la mujer no tenga estima por sí misma. Tanto así que usted se levanta y se mira al espejo y dice, uy, cómo estoy de horrible. Estoy gorda, estoy vieja, estoy arrugada, tengo canas. Y uno empieza a verse lo malo en lugar de ver lo bueno que Dios ha depositado dentro de nosotros. Porque el diablo sabe que una mujer que tiene una estima dada por Dios sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Entonces, ¿qué va a trabajar en nosotras? Que nosotras tengamos baja estima de nosotras, baja autoestima, ¿sí? Por eso es que usted ve mujeres mendigando amor a hombres que no la aman. Porque no tiene estima por sí misma. Mujeres sufriendo, a mí a veces me da risa y yo digo, Dios mío, Señor, ayúdanos a entender lo valiosas que nosotras somos en tus manos. Hay mujeres que a mí me llaman y me dicen, pastora, ore por mi esposo que me quiere dejar, tiene otra y me quiere dejar. Y yo le digo, ¿y usted para qué quiere estar con alguien que tiene a otro? O sea, yo voy a orar mejor para que Dios le dé a usted la sabiduría para aprender a vivir sin ese hombre que no la ama y no la respeta y no la valora. Pero ella quiere que yo ore para que un hombre que tiene a otra decida quedarse con ella en lugar de quedarse con la otra. Yo digo, Dios mío, nos hace falta entender lo valiosas que somos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotras también, como mujeres, no hemos sido capaces de enseñar a nuestras hijas el valor que ellas tienen en manos de Dios. Y hemos permitido que el diablo pisotee lo hermoso que ha puesto dentro de nosotros y nos hemos convertido en un objeto. Pero nosotros necesitamos entender que Dios ama a la mujer. Y que cuando nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, nuestra estima va a sobrepasar largamente a la de las piedras preciosas. Vamos a entender el valor que Dios nos ha dado. Y el versículo 30 dice, engañosa y vana, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El mundo nos ha hecho ver que lo más importante en la mujer es la gracia y la hermosura. Entonces, si usted no es bonita y no cumple el prototipo de mujer, usted no está grave. Pero la palabra de Dios nos dice que la gracia y la hermosura es vano, es decir, pasajero. No tiene importancia. Porque al fin y al cabo, esto es un estuche en el que tu verdadera esencia está, que es tu espíritu. ¿Por qué tantas relaciones fracasan? ¿Por qué? Porque la gente siempre observa la apariencia. Hasta Dios mismo se lo dijo al profeta. Le dijo, los hombres solo ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y acá dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es decir, que produce gran ganancia cuando nosotros tenemos temor de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios con nuestro corazón. Y eso es lo que produce el verdadero valor de una gran mujer. Una mujer virtuosa es la que ama a Dios con todo su corazón por encima de todas las cosas. Amén. Es una mujer que entiende que Dios es su todo, que en Él está su plenitud. Una mujer que entiende el amor de Dios y que se deja amar por Él, no va a ser una mujer que va a mendigar amor de nadie. Porque ella entiende que su fuente de amor es Dios. Entiende que su proveedor es Él. Entiende que su satisfacción se encuentra en Él. Cuando una mujer tiene esa seguridad, va a poder disfrutar de un esposo, va a poder disfrutar de unos hijos, va a poder disfrutar de todo lo que Dios le dé, porque su plenitud no está en las cosas, ni en las personas. Su plenitud está en el Señor. Y la mujer que teme al Señor, ella será digna de ser alabada. Entonces ya con esa pequeña introducción vamos a empezar. Vamos a ver las mujeres que alcancemos a ver. ¿Sí? Yo estudiaba esta prédica y yo le decía, Señor, ¿qué le hablan las mujeres? ¿Qué les digo? ¿Qué les enseño? Y Dios me ha venido enseñando durante estos 14 años, tal vez más, tal vez unos 17 años, Dios me ha enseñado el valor de la mujer. Porque vengo de ser hija única, ¿sí? Vengo de ser la niña de mi papá y de mi mamá, que me cuidaron muy bien, que toda la vida me dieron lo que yo quise. O
¿sí? Entonces siempre fui muy cuidada por mis papás y muy mimada. Cuando me casé, era un poco caprichosa, ¿sí? Como toda niña mimada. Y Dios me ha venido enseñando a través de un hombre maravilloso que Dios me ha dado, que es mi esposo. Y mi esposo me ha venido enseñando y Dios me ha enseñado, porque recién nos casamos, mi esposo me mira y me decía, amor, las cosas no son así. Y a mí me daba mucha rabia porque él nunca me ha tratado mal ni nunca me ha dicho, es así, así, sino que él siempre me ha dicho, amor, las cosas no son así. Y yo, que sí, que es así, que es así. Y yo me iba a orar, ¿no? Señor, hazle ver que él está equivocado. Y resulta que Dios me hablaba porque la equivocada no era él, era yo, ¿sí? Y Dios me enseñaba y me mostraba el gran valor de la mujer y cómo era el diseño de Dios en la mujer. Y Dios me ha venido hablando, y yo puedo decir que Dios me ha dado unos garrotazos muy fuertes. Y he dicho, ay Señor, bueno Señor, bueno Señor. Porque la sociedad nos ha enseñado y hemos venido creciendo en una sociedad donde la mujer es la que manda, donde la mamá tiene la última palabra, en un matriarcado donde el hombre ha sido reducido a nada y la mujer siempre es la que tiene la autoridad. Y yo pensaba que así estaba bien, pero Dios me ha venido enseñando y me ha venido mostrando que no es así. El plan y el diseño de la mujer fue para que la mujer sea una mujer amada, una mujer valorada, una mujer de su hogar y una mujer con un propósito eterno, que es levantar hijos e hijas para Dios. Ese es el propósito que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres. Y bueno, de tantas enseñanzas que yo tenía, yo dije, Señor, ya sé, voy a hablar de esto. Y el Señor me decía, no, de eso no vas a hablar. Bueno, Señor, entonces voy a hablar de esta. Tampoco vas a hablar. Yo, entonces, ¿de qué les hablo, Señor? Bueno, yo tengo una buenísima, Señor. Yo les voy a hablar les estoy abriendo mi corazón, lo que yo hablé toda esta semana con el Señor. Dios me dio una enseñanza muy buena acerca de Agar, que es la sierva de Sara. Y todo el mundo piensa que Agar estaba bien en haberse volado y todo eso, y el Señor me mostró que no, que eso era rebeldía, que estaba mal y que Agar era la que estaba grave. Y yo decía, uy Señor, yo les voy a dar esa prédica porque esa prédica es buenísima. Y el Señor me dijo, no vas a hablar de eso. Y yo, ay Señor. Entonces hasta antenoche yo le decía, bebé, no tengo nada para enseñar, le va a tocar que predique usted porque yo no tengo nada para enseñar. Y él me decía, tranquila que Dios te va a hablar. Y ayer, mientras estaba en rema y todo orando, yo estudié, leí. Yo creo que como nunca antes había preparado una prédica, yo leí muchísimo esta semana sobre muchas mujeres, sobre muchas cosas. Y ayer el Espíritu Santo me dijo, vas a hablar acerca de las mujeres de fe. Y yo dije, cuando ya Dios me habló, yo dije, gracias Señor, bueno, ya puedo hablar acerca de las mujeres de fe. Y Dios empezó a mostrarme que las mujeres toda la vida han creído en el Señor, y que las mujeres en el Antiguo Testamento eran mujeres que creyeron en Dios. Entonces, la primera que Dios me habló fue acerca de Sara. Todo el mundo habla de Abraham, el padre, y pocos hablan de Sara. Y por ahí hay un dicho que dice que detrás de todo buen hombre hay una gran mujer, pero eso es mentira, no es detrás. Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, porque Dios no nos puso detrás. Dios nos sacó, no nos sacó de la espalda para que digan que de atrás, ¿no? Dios nos sacó al lado de todo hombre hay una gran mujer. Y todo hombre que ha sido escogido por Dios, al lado de una mujer escogida por Dios. Entonces todo el mundo habla de Abraham, el padre de la fe, pero nadie habla de Sara, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Pedro que nosotras no somos llamadas hijas de Eva, sino que ahora nosotros somos llamadas hijas de Sara. Y uno diría, oiga, ¿y por qué si Eva fue nuestra, de ella salimos todos? Porque Eva fue una mujer rebelde, ¿sí? Eva fue la primerita. Cuando yo llegué al cielo, todos dicen, cuando yo llegué al cielo yo me voy a ir directamente a Eva. Le decir, Eva, ¿qué le pasó? Miren la que nos puso, ¿sí? Entonces uno ve, y Eva fue creada con un plan y un propósito, y ella era amiga de Dios, ellos hablaban con Dios, pero Eva lastimosamente fue engañada por el diablo. Gracias a ella entró el pecado, y la palabra de Dios nos muestra que Eva de alguna manera persuadió a su esposo para que también pecara contra Dios.
Y la palabra después en Pedro nos dice que nosotras ya no seremos llamadas las hijas de Eva, sino que nosotros somos llamadas las hijas de Sara. Es decir, que Sara era una mujer ejemplar a los ojos de Dios. Si nosotros miramos a Sara cuando se casó con don Abraham, resulta que Dios le habla a don Abraham. Y lo primero que le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dice: a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera sabía para dónde iban. Pero Abraham era un hombre de fe y él dijo: nos vamos. Usted se imagina a Sara cuando el esposo le dijo: nos vamos de la tierra y de la parentela. Y Sara, como toda buena mujer: ¿y para dónde? ¿Para tierra fría, para tierra caliente? ¿A qué distancia? ¿A qué kilo? Y él: no sé, a la tierra que Dios nos muestre. Sara tenía que ser una verdadera mujer de fe para seguir a su esposo. Porque si no hubiera dicho: no, ¿usted qué le pasa? Yo por allá a la loca no me voy a ir. Pero ella también creyó en la palabra de Dios. Y ella dejó también su casa, su tierra, su familia, y se fue junto con su esposo a vivir el plan y el propósito que Dios había establecido para ellos. Imagínense, Sara vivió toda la vida en tiendas. ¿A cuántas mujeres les gusta vivir de trasteo en trasteo? Si para la mujer la estabilidad es lo más importante, para una mujer tener su casa, su lugar seguro, donde es lo más estable. Ustedes ven que los hombres piensan en trabajar. La esposa piensa en su casa, que mi casa esté provista, que mi casa esté bien, que mis hijos estén bien, porque eso está innato dentro de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ha establecido. Imagínense esta mujer, si no fuera una mujer de fe, hubiera desistido y hubiera abandonado a su esposo. Pero ella era una mujer de fe porque ella decidió vivir errante, yendo hacia la tierra que Dios les iba a mostrar. Entonces, y para añadirle más, resulta que Sarita era estéril y no pudo tener hijos. Y en la antigua cultura, el ser estéril era una afrenta muy grave. Porque resulta que antes la mujer era vista como un objeto, era una propiedad. Por eso la vendían. Cuando se iba a casar, tenían que pagar por ella. Era una dote que tenían que dar. Y ellos pagaban por ella, y en lo que ella iba a producir era hijos. Cuando producían hijas, todos se entristecían porque no heredaban las mujeres. Los que heredaban eran los hombres. Entonces el anhelo de toda mujer era tener hijos varones para que la herencia se quedara en ellos y ella pudiera vivir de esa herencia. Entonces la mujer que no tenía hijos de alguna manera era considerada como inservible. Y ella vivió con esa afrenta. Tenía 90 años cuando dio a luz. ¿Sí? 90 años. Ella vivió 90 años creyendo por un hijo. Y aunque Dios le había dado 25 años antes la promesa de que iba a ser mamá, ella de alguna manera dudó. Nosotros vemos que ella dijo: no, va a tocar ayudarle a Dios. Ya se le ocurrió la gran idea de darle la sierva a su esposo. ¿Se acuerdan? Sí. Que el pastor nos ha enseñado que hágale con Agar, y tuvieron otro hijo, pero después Dios le habla y le dice: no es a través de Agar que vas a tener descendencia, es a través de Sara. Y en Génesis 17, 15 al 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Sara. Y la palabra de Dios nos dice que unos ángeles fueron y visitaron a Abraham y le dijo que iba a tener un bebé a través de Sara. Y dice que Sara le dio risa. O sea, ella se rió dentro de ella y dijo: yo tan vieja ya voy a tener hijos. Pero fue una risa para adentro. Y después los ángeles le dicen: ¿por qué se ríe Sara? Y ella le dio miedo. No, yo no me reí. Yo no me reí. Y el ángel le dijo: sí, te reíste.
y en un año voy a venir y tú vas a tener un bebé en tus brazos. Y después ella tiene su bebé y el nombre que le puso, ¿cuál fue? Risa. Risa. El Señor me ha hecho reír, ¿sí? Le puso risa, porque una risa fue su símbolo como de incredulidad, pero Dios le cambió esa risa de duda en una risa de satisfacción de ver la promesa de Dios cumplida. Entonces nosotros vemos que nuestro Padre es maravilloso para bendecirnos y que Dios es un Dios que cambia lo que nosotros tenemos, lo cambia para bien. Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Entonces vemos que Sara es una mujer que puso toda su confianza en Dios. Y aunque el mundo y físicamente todo parecía que ella nunca iba a poder alcanzar la promesa de Dios, ella creyó en la promesa de Dios y Dios cambió su risa en una risa de alegría. Y yo quiero, mujer, que tú entiendas que aunque nosotros tengamos promesas de Dios, van a haber situaciones tal vez que puedan hacernos dudar, así como le pasó a Sara, porque ella veía que cada día más viejita, y ella decía, no, pues a estas alturas, ¿yo qué voy a ser capaz de tener un bebé? Pero Dios cambió esa duda que ella tenía, la cambió y le dio un hijo, el hijo de la promesa. Y ella a sus 90 años, imagínense a sus 90 años, dando tetica a su bebé. Y yo me imagino cada vez que ella le daba tetica a ese bebé, riéndose, diciendo, Dios me ha hecho reír. Cuando tú pones tu fe en el Señor, Dios va a cambiar tus lágrimas por risa. Y Dios te va a hacer reír. Por eso la palabra de Dios en Proverbios dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, porque ella está confiada en Dios y sabe que Dios es el que nos sabe hacer reír. Dios es el que cambia nuestro lamento en gozo. Entonces, de Sara podemos aprender que Dios es el que cambia nuestras lágrimas por risas. Por eso, sé una mujer de fe. La mujer virtuosa es aquella que cree en Dios. Es aquella que cree en lo que Dios le ha dicho. Es aquella que sabe que aunque tal vez esté llorando, esas lágrimas el Señor las va a convertir en gozo, porque Dios es el que nos hace reír. Número 2, otra mujer, Rahab. ¿Cuántos conocen a doña Rahab? ¿Sí? Doña Rahab era conocida porque tenía la profesión más antigua del mundo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que ella era prostituta. Y uno dice, ay, a mí me parece tan lindo el Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Las personas tienen paradigmas o tienen formas de ver la vida, Dios la ve de otra manera. Y Rahab era una mujer que, a pesar de su condición de ser una prostituta, ella creyó en Dios. Porque nosotros vemos que el Señor sacó al pueblo de Israel. Y dice que lo sacó con mano poderosa. Y que todo el mundo oía que el Señor había abierto el mar, que Dios hacía que lloviera pan del cielo, que el Señor ponía una columna de fuego en las noches para que no se murieran de frío, que el Señor ponía una columna de nube en el día para que no los quemara. Entonces todos los pueblos oían del Dios poderoso que cuidaba a Israel. Y ellos sabían que Israel iba avanzando hacia la tierra que Dios les había dado. Y todos los reyes estaban muertos de miedo. Y ellos empezaron a conquistar la tierra prometida. Y ellos sabían que la siguiente ciudad para la que ellos iban era para las murallas de Jericó. Todo el mundo sabía y todo el mundo estaba asustado. Pero esta mujer, en lugar de estar igual que todo el mundo en contra de Dios, ella empezó a creer en Dios. Y Josué envió a 2 espías para que fueran a mirar la tierra. Y cuando ellos entraron a la casa de esta mujer. Yo creo que ella apenas los vio, los identificó. Y ella los encerró en su casa y le dijo, yo sé que ustedes vienen a conquistar esta tierra. Y yo creo en el Dios poderoso que ustedes tienen. Y entonces el rey se enteró que los hombres
judíos estaban ahí y ellos se fueron para la casa porque había hartos chismosos en ese pueblo. Todos sabían que se habían quedado con Rahab. Todo el mundo, allá en la casa de la prostituta están. Y mandaron soldados y el rey mandó allá a esa casa que sacaran esos hombres. Pero esta mujer decidió arriesgar su propia vida por creer en Dios y en la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Entonces miremos lo que nos dice Hebreos 11. Ni siquiera estoy leyendo la historia de Rahab, estoy leyendo Hebreos 11, donde aparecen los hombres y las mujeres de fe. Y en Hebreos 11 aparece una ex prostituta, porque ya nunca más lo fue. Todos en nuestra vida hemos sido un ex algo, porque antes de Cristo éramos un algo. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios borra ese pasado, aunque los hombres no lo borren, Dios sí lo borra y Dios nos da una nueva identidad. Entonces, los hombres no olvidan que ella era prostituta, pero para Dios en el momento en que ella decidió creer en Él, ya nunca más lo fue. Por eso ella está en Hebreos 11 como una mujer de fe. Y dice, por la fe, Rahab, la ramera no es la que recoge ramas, bueno, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Santiago dice que sin fe, no, eso es en hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios, pero en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces uno puede decir que cree, pero si usted no hace algo que muestre su fe, pues la fe es muerta. Es como la fe de los demonios. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan, pero aún así nunca pidieron perdón y se arrepintieron. Pero vemos que esta mujer creyó, y como ella creyó, la llevó a hacer una acción esa fe. Y la acción que ella hizo fue que ella protegió a los espías. Y ella decidió arriesgar su vida, porque cuando llegaron los soldados, ella dijo, ¿ahora yo qué hago? Fue y cogió a los dos espías y dice que en la terraza ella tenía lino y los escondió dentro del lino. Y le habló a los soldados y le dijo, pues sí, ellos sí me visitaron, pero ellos apenas iba a anochecer, se fueron. Yo no sé lo que venían, yo simplemente los atendí y ellos se fueron. Pero si ustedes van y los persiguen, pues muy seguramente los alcanzan. Ellos salieron antes de que las puertas se cerraran. Y los soldados revisaron, no vieron nada, dijeron, bueno, nos vamos a buscarlos. Y se fueron a buscar los espías teniéndolos ella en la casa. Ella decidió proteger lo que era de Dios. Y yo me imagino esos hombres ahí adentro predicándole y contándole de buen Dios. En Santiago 2, 25-26 dice la palabra de Dios. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces si ven que esta mujer tenía fe, y ella, el haber guardado esos espías, demostró la fe que ella tenía, porque ella se fue en contra de su nación, se fue en contra de su rey, a favor de ellos. Y hay personas que cuando tienen que arriesgar algo por Dios o dar algo por Dios, no porque qué dirán, no porque mi papá, no porque mi esposo. A mí me da tristeza que mujeres, le digo, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, es que mi esposo no me deja ir. Yo le abro los ojos y vuelvo y los cierro. Le digo, ¿cómo? Me dice, es que a mi esposo no le gusta que yo vaya, y pues como a él no le gusta, no voy. Le digo, ¿sea que tu salvación va a depender de lo que diga tu esposo? Nuestro amor por Dios debe ser más grande que nuestros hijos. ¿Oyeron, mujeres? Sí. Porque uno como mujer puede llegar a amar tanto a los hijos, que aún los hijos pueden ser un estorbo para nuestro amor con Dios. Déjame decirte, tu amor por Dios debe ser mayor que el que tú tienes por tus hijos. Tu amor por Dios debe ser mayor que el amor que tú tienes por tu esposo. Tu amor por Dios debe ser mayor que el amor que tú tienes por tus padres. Y nada puede interponerse entre Dios y yo. Porque Él es mi todo. Y para esta mujer, Dios
se convirtió en ese Salvador, en su todo. Ella no tenía nada que perder. Ella sí que conocía hombres, pero ella en Dios pudo experimentar la plenitud y la satisfacción que ningún hombre en la tierra le pudo dar. Porque Dios es nuestra plenitud. Y ese amor a Dios hizo que ella defendiera a estos espías. Y por eso es contada como una mujer de fe. Una mujer de fe. En Mateo 1, 5, 6 dice la palabra de Dios. Salmón fue el padre y su madre fue. Mire, nosotros vemos que Dios es tan hermoso que el pueblo, ella defendió a los espías. Y después que defendió a los espías, esperó que los soldados se fueran. Y la palabra de Dios dice que la casa de ella estaba en la muralla. Y entonces cuando ella vio que los espías, los soldados se habían ido, ella le dijeron, por favor, prométanme que usted va a guardar mi vida y la de mi familia. Y ellos le dijeron, porque tú has creído, amarra esta cinta roja. La cinta roja representaba la sangre de Jesús. ¿Sí? Y amarra esa cinta roja, vamos a proteger tu casa, pero el que no esté dentro de tu casa, no respondemos. Todo el que esté dentro de su casa lo vamos a guardar. Y ella puso ese lazo rojo esperando a que ellos conquistaran y que la salvación viniera de Dios. Y qué maravilloso que el pueblo empezó a recorrer las murallas. Cada día empezaron durante 7 días. El último día recorrieron 7 días y cuando gritaron y alabaron al Señor, las murallas cayeron. Pero la casa de Rahab no cayó. Y era parte de la muralla. O sea que esa casa tendría que haber caído. Pero la fe de esta mujer sostuvo esa casa. Y la sangre de Jesús amarrada sobre esa casa, a pesar de que alrededor hubo destrucción, en esa casa no la hubo. La fe produce cosas maravillosas. Cuando tú crees que la sangre de Jesús está sobre tu casa, sobre tu familia, esa fe va a proteger tus hijos, tu familia y todo lo que tú más amas. Pero tú necesitas creer. Porque si tú no crees, la destrucción va a venir sobre tu vida y sobre tu casa. Por eso es que nosotros necesitamos entender el valor de la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay algo que la mujer tiene en mayor medida que los hombres, es que ella tiene la sensibilidad para escuchar. Si ustedes miran, la mayoría de las iglesias, las que más hay son mujeres. Porque somos más espirituales. ¿Quién oyó primero a chanclas? Digo, al diablo. Perdón. ¿Quién oyó primero? Porque ella tiene la capacidad de escuchar. Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado con lo que oímos. Necesitamos oír más palabra, más palabra, más palabra. Y cuando nosotros oímos más y más palabra, nuestra fe empieza a crecer, a aumentar, y vamos a poder ser como estas mujeres que fueron mujeres de fe, que creyeron y que Dios las pudo usar de una manera poderosa. ¿Sí? Yo creo que en los últimos tiempos habrá mujeres radicales por Dios. Yo lo creo. Y creo que habrá mujeres que amarán a Dios con todo su corazón y que no les importará dar hasta su vida misma por Él. Porque Él es nuestro todo. La palabra de Dios dice que en el último tiempo, y estamos en los últimos tiempos, habrá un derramar de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a derramarse sobre hombres, sobre niños, sobre niñas, sobre mujeres, sobre ancianos, sobre ancianas, personas que han decidido creer en Él. Así como esta mujer decidió creer en el Señor y esa fe sostuvo su casa. Pero además de que sostuvo su casa y guardó a todos los que estaban en ella, Dios le dio un futuro glorioso y maravilloso, y esta mujer trascendió la historia. Porque acá dice que ella se casó con Salmón, y que Salmón y ella engendraron a Booz. ¿Cuántos conocen a Booz? El pariente redentor de Ruth. Un hombre de fe. Un hombre que supo darle un valor a Ruth, a pesar de que era moabita. Él era un hombre misericordioso. La palabra de Dios dice que este hombre, Booz, tenía tierras en cantidades. ¿Sí ven el buen trabajo que hace una mujer de fe? Aunque ella tenía un pasado turbio y oscuro, en el momento en que ella decidió creer en Dios, su historia cambió.
Nosotras podemos venir de lo que sea, pero cuando creemos en Dios hay un futuro glorioso que la fe va a empezar a construir. Si yo decido no creer, mis generaciones van a ser destruidas detrás mío. Porque la palabra de Dios dice que así como la bendición, Dios bendice a una persona en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta generación, la bendición va aumentando. Si yo decido creer en Dios y amar a Dios con todo mi corazón, yo sé que la bendición hacia mis hijas va a ser mayor que la que Dios me va a dar a mí. Y la bendición de mis nietos va a ser mayor que la de mis hijas. Y la bendición de mis nietos va a ser mayor que la de mis hijas. Por eso he decidido creer. Porque no quiero ver destrucción sobre mi familia. Pero si tú decides ser una mujer insensata, no creer en Dios y vivir como el mundo vive, lo que tú vas a vivir, la destrucción que tú tienes, tú la vas a pasar a tus hijos. Y tus hijos van a ser peor que tú. Tus nietos van a vivir peor que tú. Y tus bisnietos mucho peor que tú. Porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros vamos sembrando. Nuestra vida es una siembra y va a producir una cosecha. Si yo soy una mujer insensata, esa siembra tú la vas a ver en tus hijos. Por eso es triste ver padres y ver niños tratando de venir a la iglesia y amar a Dios y los papás, eso no queda por allá, eso no viene el niño a la iglesia. Padres necios que traen destrucción sobre sus vidas y sobre las de sus hijos. Pero nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de fe, porque cuando tú eres una mujer que tú crees en Dios, tú vas a ver la bendición sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Y vemos la generación tan poderosa que se levantó de una mujer que era prostituta, pero que ella decidió amar a Dios con todo su corazón y se volvió una mujer de fe, que levantó un hombre como vos. Y vos fue papá de Obed con Ruth, otra mujer de fe. Mire, yo el anhelo de mi corazón y por lo que yo todos los días le oro a Dios es que en mi casa nunca falte la fe. Yo les he enseñado a mis hijas, amen a Dios con todo su corazón, amen a Dios con todo su corazón. Yo las voy a apoyar en lo que ustedes quieran desde que sea el propósito de Dios. Porque yo creo que mis hijas se casarán con hombres de fe. Amén. Mis nietos y mis nietas serán mujeres y hombres de fe. Y cada día iremos levantando descendencia tras descendencia que ame a Dios. Porque cuando tú tienes un ejemplo de fe, tú siempre vas a buscar la fe. Pero cuando el ejemplo de una madre es un ejemplo de insensatez, los hijos siempre van a buscar los insensatos. La gente dice, ay, pero es que yo no entiendo por qué mis hijos se juntan con los borrachos. No entiendo por qué mis hijos siempre se juntan con los malos. No entiendo. ¿En tu casa hay borrachera? Ah, entonces ya sabe por qué se juntan con los borrachos. ¿En tu casa hay pelea? Ah, ya sabes por qué le gusta andar con los peleadores. Porque lo que uno siembre en su casa, esa va a ser la cosecha sobre tus hijos. Por eso tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios de ser mujeres de fe. ¿Y por qué hablo de eso a las mujeres? Porque la palabra de Dios dice que la que edifica la casa es la mujer. Amén. Mire, el hombre es la autoridad. Sí, lo sé, lo reconozco, así es. Pero las mujeres somos las que levantamos a nuestros hijos. Los hijos piensan como la mamá. Amén. No piensan como el papá, porque esa no fue la función que Dios le dio a ellos. La función que Dios nos dio a nosotras es de criar. La palabra de Dios dice que la mujer es maestra, sea que le enseñe buenas cosas o que le enseñe malas, al fin y al cabo es maestra. Puede ser buena, pero también puede ser mala. De ahí que uno se revise todos los días y padre, ayúdame a ser una excelente mamá. Ayúdame a ser una excelente maestra para mis hijos, que mi vida te refleje a ti. Porque cualquiera hubiera dicho que esta mujer, no, pues que igual su generación, pero ella decidió hacer un cambio. Todos venimos de un pasado, pero no podemos quedarnos llorando y lamentando lo que pasó en nuestras vidas. Porque mucha gente, es que mi papá me dejó, mi papá me abandonó, es que mi mamá... Eso ya pasó, ya olvidado está. Si tú naciste de nuevo, eso quedó bajo la sangre de Jesús. Amén. Y Dios te ha dado un nuevo futuro y una nueva identidad en Él.
hacer la diferencia como esta mujer que levantó una generación. Mire, Boaz fue el padre de Obed y su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, el papá del rey David. Isaí fue el padre del rey David fue el padre de Salomón. Y su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Entonces vemos que hay una generación de fe a través de una mujer que fue ramera, pero que un día decidió creer. Entonces no importa nuestro pasado, si nosotros hemos decidido creer, veremos reyes en nuestras generaciones. Amén. Veremos profetas, veremos apóstoles, veremos evangelistas, amén, veremos pastores, veremos hombres y mujeres poderosos en Dios. Aleluya. En esta tierra. Gloria a Dios. Pero necesitamos mujeres de fe que levanten esa generación, porque sin fe imposible levantarla. Necesitamos mujeres que oren por sus hijos. Necesitamos mujeres que le prediquen la palabra de Dios, como dice, al levantarse, al acostarse, al ir al parque, al ir al lado. Toda la vida una mujer debe estar hablando la palabra de Dios a sus hijos. Qué tristeza que hoy en día la mujer se volvió una alcahueta. Nosotras mamás no fuimos creadas para ser amigas de nuestros hijos. No. Porque el amiguis es el compinche, el que anda conmigo para arriba y para abajo. Y las mujeres, las mamás hoy en día se sienten muy felices de decir, es que yo soy amiga de mis hijos. No, mamá, tú no eres la amiga, tú eres la autoridad que Dios ha puesto. Tú eres esa mujer de fe para velar por ese hijo. Que sí, no estoy diciendo que está mal, sí, uno debe compartir los sueños, las visiones, en lo que uno pueda apoyar a sus hijos, uno debe hacerlo con amor y compasión. Pero si uno ve un peligro, uno tiene que tener la capacidad de alertar a sus hijos y decirle no. Que si uno ve que sus hijos van camino a la destrucción, uno debe ser ese tropiezo entre el pecado y ellos, y no dejar que ellos vayan hacia la muerte. Uno necesita tener ese carácter de decir no, las cosas no son así. Hijo, las cosas son así. ¿Será que el niño siempre va a estar feliz cuando tú le dices que no? No. A veces nuestros hijos se van a venir en contra nuestra, pero desde que Dios no esté en contra nuestra, nosotros siempre debemos estar en contra del pecado. Amén. Amando a Dios con todo nuestro corazón y guiando a nuestros hijos por el camino que Dios nos muestre. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, para saber cuando hay un peligro, para reconocerlo, para decir, Señor, esto no está bien, ayúdame. Orando. Recuerde que nuestras armas no son carnales. No es para que usted se vaya y se mechonee con el uno con el otro, no. La palabra de Dios nos dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Amén. Y como hizo ella, actuar en fe. ¿Sí? Porque el que cree, actúa. Y ya para terminar, vamos a ver a Ruth. Solo vimos 3 mujeres. Ruth, la palabra de Dios nos habla que Ruth era una moabita, o sea, no era del pueblo de Dios, y que ella fue una mujer fiel. Ella nos enseña el amor de la fidelidad. Dice la palabra de Dios en Ruth 1, 14, 15, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces conocemos la historia de Ruth, que era una mujer que se casó con los hijos de Noemí. Noemí tenía 2 hijos y su esposo. Y en Israel, en el pueblo, ellos vivían en Belén hubo hambre. Y ellos decidieron irse a Moab. Estoy segura que se fueron porque quisieron irse, no porque obedecieron a Dios. Porque si usted mira, Belén significa la casa del pan. Y ellos decidieron, porque una escasez económica, decidieron irse. Y yo oraba y analizaba, yo decía, Señor, ¿qué significa eso? A veces uno está en la presencia de Dios, está con Dios, y uno corre tras el pan. Y entonces a usted le dicen, trabajo de domingo a domingo. Y uno dice, sí, Señor, necesitamos el pan. Y se va esclavo. ¿A dónde? Al otro Dios, porque los moabitas no eran el pueblo de Dios.
Los moabitas eran un pueblo esclavo, pero que tenían muchos dioses. La palabra de Dios dice que uno no puede servir a dos señores. Y lo compara con el dinero. Dice, amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios. Cuando uno enfoca su vida en plata, su Dios se le volvió. Y eso fue lo que pasó con esta familia. El papá se llevó su esposa, sus dos hijos detrás del dinero, detrás de la provisión. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Se murieron. Friquis, mortis, calaveris, totis. Se murieron. Porque cuando tú decides abandonar a tu Dios, por el dinero, tú vas a vivir una vida sin propósito y sin sentido. Igual que los demás. Sin ninguna trascendencia eterna. Va a morir todos los días, madrugando, trasnochando, sin ningún propósito eterno. Y eso fue lo que pasó con ellos. Y quedaron las tres viudas. La esposa y las dos nueras, porque sus esposos también murieron. Y Noemí, muy amargada, pero ella de todas maneras amando a Dios, le dijo a sus nueras, le dijo, váyanse para donde sus papás, porque pues ustedes ya quedaron viudas, ya, ¿qué van a hacer conmigo? Ella dijo, una pobre vieja abandonada, váyanse, y yo me vuelvo a mi tierra. Y Orfa dijo, no, pues sí, ya que voy a hacer yo con esta viejita, pues me voy, se fue. Pero Noemí tenía algo en su corazón y era la lealtad. Yo creo que Noemí habló a Ruth acerca de Dios. Y eso hizo que Ruth amara a Dios. Y Ruth le dijo, no, yo no te voy a dejar. ¿Usted se imagina esa unión que puede haber entre una suegra y una nuera? Cuando todo el mundo odia a las suegras. Porque todo el mundo habla mal de la suegra. Y nadie las quiere. Pero acá vemos una unión entre una suegra y una nuera. ¿Y sabe qué era lo que las unía? La fe. Cuando hay fe, uno puede llegar a amar a su nuera como su hija. Y una nuera puede llegar a amar a su suegra como una madre. Y esta mujer amó a su suegra. Y le dijo, no, yo no la voy a dejar viejita, usted ya no puede trabajar ni nada. Yo voy a responder por usted. Y esta mujer, Ruth, una mujer de fe, que me imagino que la fe Ruth la obtuvo a través de Noemí. Porque ella le dice, después más adelante, mire, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, es decir, su niñera. Nosotros vemos que Ruth le dice a Noemí, a donde tú vayas, tu Dios, tu pueblo, o sea, ella tenía fe. Y Noemí había infundado esa fe en Ruth. Le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y a donde tú vayas, yo voy a estar ahí. ¿Usted se imagina esa fidelidad tan linda de dos mujeres? Y las dos decidieron irse para Israel nuevamente, para Belén. Y dice que cuando ellas llegaron, Noemí toda viejita y amargada, pero a mí me encanta Noemí, porque Noemí, ella no disimuló su dolor, sino que ella llegó al pueblo, y yo creo que Noemí era muy conocida porque dice que todos la conocían y todos le decían Noemí, y ella decía, no me llamen Noemí, llámenme Amarga, porque Dios me ha herido, se me murió mi esposo, se me murió, o sea, ella no trató de aparentar, porque la gente dice, ay, estoy en el exterior, y me fue súper. Y cuando llega a su pueblo, ¿cómo le fue? No, bien, usted viera cómo me fue bien, también que volví. Ella no hizo eso. Ella llegó y ella dijo, llámeme amargada, estoy triste, estoy sufriendo. Mi esposo se me murió, mis hijos se me murieron y me vine con mi nuera ahora acá. Ella no quiso aparentar, ella fue transparente. Y dice la palabra de Dios que los pobres, cuando Dios siempre le ha dado al pueblo de Israel mandamientos de cuidar los pobres. Y decía que los que tenían tierras, cuando segaran la tierra, no debían segar todo, sino que ellos debían dejar
parte de su cosecha a las esquinas para que los pobres pudieran ir y pudieran comer. Y ellas eran totalmente pobres. Y ella se fue y Ruth le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué trabajamos? ¿Qué hacemos? Y ella le dijo, pues vaya, recoja espigas donde la dejen. Y la gracia de Dios guió a esta mujer, a Ruth, hacia el campo de Booz. Y ella empezó a recoger espigas para llevarle a su suegra. Y después Booz la vio. Dijo, ¿y ella quién es? Y le dijeron, ella es la nuera de Noemí y está recogiendo espigas para su suegra. Y entonces él dijo, no recojan, dejen hartos manojos y vayan botando para que ella recoja. Él le ordenó a sus empleados, ¿sabe qué? Déjenle harto. Recoja, pero déjenle harto para que ella pueda coger. La misericordia de Booz. Y ella decía que recogía y que cuando llegó a la casa con todo eso, ella le dijo, uy, pero ¿usted a dónde fue? Le fue súper bien. Y ella le dijo, yo no sé a dónde fui, pero allá me fue súper. Y después Noemí se enteró que era el campo de Booz. Y ella dijo, ay, él nos puede redimir. Y ella le daba instrucciones a Ruth de todo lo que debía hacer. Ruth era una mujer obediente y amaba a su suegra. Y ella todo lo que su suegra le dijo que hiciera, lo hizo. Y dice que ella fue y se le acostó a los pies a Booz, como la suegra le había hecho. Y le ha dicho, si usted quiere, puede redimirnos. Y para hacer cortica, usted ya ha leído la historia, Booz decidió casarse con ella. Pero había otro más cercano que él que debía casarse con ella. Y él no dijo, uy, no, Dios me la trajo, entonces yo le voy a hacer trampa y yo me caso con ella. No, porque Booz era un hombre legal. Y él fue y buscó al que tenía que casarse. Le dijo, mire, a usted es el que le corresponde casarse con ella y redimir a estas mujeres. Pero el otro mostró su carácter arrogante. Dijo, no, yo que me voy a casar con esa viuda y que voy a dar hijos para otro. Dijo, no, yo no me caso. Y él dijo, bueno, ¿no se va a casar? No, listo. Legal, ya todo el mundo sabe que ese no se quería casar con ella. Y él sí decidió casarse con Ruth. Y fue cuando le dio el bebé que nosotros leímos que es Obed, que es el papá de Isaí. Y entonces la que crió ese niño fue Ruth. Tuvo ese hijo como un reemplazo, como un consuelo. Ella le entregó ese hijo a Noemí. Ella había perdido un hijo y Ruth le devolvió ese hijo a su suegra. Y todo el mundo le decía, Ruth, ¿te es mejor o es más valor para ti que 7 hijos? Sus hijos no eran de fe, por eso murieron junto con su esposo. Pero Dios le dio una nuera que era de fe y proveyó lo que ella perdió. Entonces, cuando nosotros somos mujeres de fe, siempre va a haber ganancia. Amén. Aunque la gente diga que nosotros perdemos el tiempo en la iglesia, que perdemos el tiempo orando, que perdemos el tiempo leyendo, que perdemos el tiempo, nunca perdemos el tiempo. Porque cuando tú tienes a Dios y crees en Dios, lo que viene para ti siempre serán ganancias. Amén. Porque la fe dice que la palabra de Dios dice que la fe tiene galardón. Amén. La fe, Dios la bendice y Dios la recompensa. Así que te bendigo con esa palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús.